Esta unidad que vamos a comenzar es la unidad que integra todos los conceptos que vamos a ver a lo largo de todo el programa. Lógicamente que ahora incluimos solamente los temas que llegan hasta el primer parcial. Esta es toda la unidad, en donde vamos a integrar los distintos procesos que hemos visto a lo largo de estas clases. Por este lado encontramos la fotosíntesis, en donde se produce glucosa. La glucosa puede entrar a la respiración, a la glicólisis, hasta producir piruvato. El piruvato ingresa luego a la acetilcoenzima A y esto correspondería al ciclo de Krebs. El piruvato puede ir a la fermentación alcohólica o la fermentación láctica. La glucosa también puede ir al ciclo de las pentosas. Dijimos que uno de los compuestos importantes era la eritrosa, que era ribosa, que puede dar origen más las bases nitrogenadas a los ácidos nucleicos y a las fitohormonas como las citocininas. La glucosa también dijimos que podía ser almacenada en forma de almidón, podría ser derivada a la síntesis de celulosa o bien transportada como sacarosa o seguir la ruta de la síntesis de otros hidratos de carbono. La dihidroxiacetona, un compuesto de la glicólisis, puede pasar a glicerol, fosfato, luego a glicerol y de ahí conducir a la síntesis de los lípidos. Luego, también seguimos en la glicólisis, el fosfoenolpiruvato más la eritrosa, que proviene del ciclo de las pentosas, puede ir a la síntesis del ácido ciquímico, que también puede ir a la síntesis de los lípidos, o bien a la síntesis de compuestos aromáticos. La acetilcoenzima A también puede ir para la síntesis de los ácidos grasos, ácido ciquímico y a los lípidos. O también puede ir para la síntesis del mevalonato, que esto lo vamos a ver cuando lleguemos al segundo parcial, dando origen a la síntesis del ácido gibrélico, al ácido abscísico, o bien al fitol, a los carotenoides, el fitol a las clorofilas. En el ciclo de Krebs, un compuesto muy importante es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, sumado al nitrógeno que puede provenir del suelo, va a dar origen a la síntesis del ácido glutámico. A partir del ácido glutámico da origen a la síntesis de alanina. Luego, a partir de la alanina, a la síntesis de clorofila, citocromo, fitocromo. A partir de ácido glutámico puede irse a otros aminoácidos o a la síntesis de glutamina con la incorporación de nitrógeno. Recuerden que esta es una amida. Otros aminoácidos pueden ir a la síntesis proteica. Dijimos cuando hablamos de la respiración que la respiración tenía como propósito no solamente producir energía en forma ATP, sino que también generar una serie de compuestos intermediarios que iban a servir para todo el metabolismo vegetal, tal cual como lo hemos visto ahora. A partir de el fumarato se puede ir al ácido aspartico o a la asparagina, que es otra amida. Estas amidas son muy importantes en el metabolismo del nitrógeno. Y nos quedaría ver qué ocurre cuando, en lugar de ir a la síntesis de la glucosa, la enzima rubisco en su función oxidasa da origen a la fotorrespiración. Dijimos que producía glicolato, iba a glicina, la glicina serina. Dijimos que estos dos aminoácidos eran muy importantes para el metabolismo general de las plantas. A partir de glicina se puede ir a la síntesis de nicotina. Nicotina da origen a el NAD y al NAD-fosfato, que van a dar luego origen al poder reductor. La glicina también es un precursor de la síntesis de clorofilas y de bases purinas.
para dar origen a los ácidos nucleicos. La serina es importante porque puede ser el punto de partida para la síntesis de cisteína o de triptofano. El triptofano está muy vinculado con la síntesis de auxinas, como el ácido indolacético, y a partir del triptofano también se puede ir a la síntesis de nicotina para producir NAD y NAD-fosfato. La cisteína, por otro lado, puede dar origen a la metionina, a la coenzima A, y la metionina es el precursor del etileno. Entonces, esta es la integración metabólica que nosotros pretendemos lograr al final de la materia con el resto de los procesos que vamos a ir viendo a lo largo del programa. Bueno, ya hemos visto en la clase anterior, cuando hablamos de respiración, cómo también se podían ir integrando otros metabolismos. Por ejemplo, a partir de la glucosa 6-fosfato se puede ir a la síntesis de celulosa o ir a la síntesis de almidón, o ir al ciclo de las pentosas fosfato para producir eritrosa 4-fosfato, o ir a la síntesis de nucleótidos, ácidos nucleicos y todos estos compuestos que están aquí. También a través de la glicólisis se puede ir a la síntesis de ácidos grasos o a la síntesis de otros compuestos, como lo vimos recién. Y el ciclo de Krebs podría dar origen a compuestos tan importantes que van a terminar en la síntesis de glutamato, síntesis proteica, síntesis de otros aminoácidos o síntesis de otros compuestos. El aspartato también puede ir a la síntesis de otras proteínas, de otros aminoácidos y a la síntesis de auxina, como lo vimos anteriormente. Cuando pensamos en las rutas metabólicas hay que pensar que básicamente reconocemos proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Y las plantas, a partir de estos compuestos, van a tener que producir todos los compuestos que se requieran en el interior. Recordemos que las proteínas se sintetizan a partir de aminoácidos, que de los polisacáridos provienen de uniones de monosacáridos, que los lípidos pueden dar, los ácidos grasos y el glicerol pueden dar origen a los lípidos, y su degradación también puede dar estos compuestos, que los hidratos de carbono pueden entrar a la vía del ciclo de la glicólisis y luego al ciclo de Krebs. En todos estos compuestos nosotros estamos viendo la liberación, en todas estas reacciones estamos viendo cómo se va oxidando y generando dióxido de carbono como parte del proceso, y digamos, la síntesis de aminoácidos tiene que ver con la absorción de nitrógeno, que está muy vinculado con el ciclo de Krebs, y de esta manera se va integrando todos los metabolismos, como ya los vimos.